poder compartir este púlpito y traer la palabra de Dios. Se siente la presencia de Dios en esta iglesia. De verdad que quedé más que bendecido y me voy para mi hogar y para mi iglesia lleno del Espíritu, lleno de lo que Dios está haciendo en este lugar. Me voy como una persona que ha recibido una impartición de parte de Dios. Aunque vine a dar, me siento como que salí recibiendo algo. Y creo que Dios está haciendo algo poderoso aquí en medio de este pueblo en Barranquilla a través del pastor Gustavo Salcedo y los líderes y los pastores de esta iglesia. Me dijeron a mí que los lunes en la noche los que vienen son los radicales. Estamos en eso. ¿Cuántos radicales hay aquí en esta noche? ¿Cuántos están listos para escuchar una palabra de Dios? Siento que quiero depositar algo en sus corazones y lo voy a dejar en sus corazones y luego ya, como dice mi padre, me salgo del frente de ustedes. Pero si usted puede, ahí donde está, puede buscar conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Y vamos a leer del verso 57 al 62. Lucas capítulo 9, del verso 57 al 62. Y voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Cuando lo tenga puede indicarlo diciendo amén. Lucas 9, del 57 al 62. Y dice así la palabra del Señor. Iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús les responde: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Al otro le dijo: sígueme. Y él le contestó: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Pero Jesús le contesta: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Otro afirmó: te seguiré. Señor, primero déjame despedirme de mi familia. Pero Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y en esta noche quiero hablarle por unos momentos sobre el tema una generación radical. Vírese a donde alguien y dígale: Dios está levantando una generación radical. Ahora vírese donde otra persona y dígaselo como que lo cree de verdad. Dígale: Dios está levantando una generación radical. Siento esto en mi espíritu de una manera fuerte, que estamos viviendo en un tiempo donde Dios está por levantar a un pueblo radical que va a causar un impacto increíble en este tiempo. Vamos a orar y entramos en la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, este momento que tenemos de recibir tu palabra, de escuchar de ti. Háblanos, Señor. Te pedimos que esta palabra pueda cambiarnos y transformarnos. Que cuando salgamos de aquí podamos decir: jamás y nunca seremos los mismos otra vez. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Una generación radical. Lucas aquí le está recordando a su audiencia de la naturaleza dura, grave e intensa de convertirse en un discípulo de Jesús. Usted sabe que seguir a Jesús no es fácil. Amén. Seguir a Jesús no es fácil. Es una bendición, pero no es fácil. Y lo que Jesús dice aquí, miramos en este pasaje, acerca de lo que se necesita para seguirlo a Él, es absoluto. Porque Jesús, cuando Jesús llama a alguien, Él demanda un compromiso, sin reservas o sin condiciones. El llamado de Dios es un llamado total y completo. Él no comparte su gloria con nadie, y Él no comparte a sus hijos tampoco.
Dios es un Dios celoso. Y aquí vemos que en estos versos hay tres respuestas de Jesús a tres personas que potencialmente pueden ser discípulos. Y las tres respuestas que vemos están centradas en la palabra seguir. Diga conmigo, seguir. Están centradas en la palabra seguir. Y en las tres respuestas a estos tres hombres vemos que Jesús implica que lo que se necesita para seguirlo a Él es una actitud radical, una disposición radical. Se necesita hacer algo diferente. Ahora, ¿qué significa seguir? Seguir significa ir detrás de una persona, ir por un determinado camino o dirección, o ir en compañía de uno. Pero en los términos que estamos hablando, seguir no es de una manera física. Seguir a Jesús, cuando decimos yo sigo a Jesús, soy un discípulo de Jesús, estamos hablando de actuar haciendo caso al ejemplo de Él. Eso es seguir. Seguir es actuar haciendo caso al ejemplo de Él, de sus consejos, de los principios, de sus enseñanzas y de sus normas. Aquel que sigue el ejemplo de Jesús, aquel que le hace caso a sus consejos, principios, verdades y normas, se convierte en un discípulo de Él. Eso es un discípulo de Jesús. Yo me acuerdo en una ocasión que nosotros allá en West Palm Beach, en la Florida, vivíamos en una casa donde teníamos un garaje donde cabían 2 carros. En una ocasión se nos metieron a la casa y nos robaron. Y yo me acuerdo que después de ese episodio, todos nosotros estábamos en pánico. Y una noche yo llegué con un amigo mío a la casa y no había nadie. Pero el amigo mío me dijo, vamos a entrar y yo voy a estar contigo. Y no te preocupes, que yo te voy a respaldar, yo te voy a proteger, cualquier cosa que pase. Y yo entré confiado de que mi amigo, por sus palabras, iba a estar conmigo y me iba a seguir cualquier cosa que pasara. Pero me acuerdo que nosotros entramos por la puerta del garaje y comenzamos a caminar hacia el cuarto mío. Y yo no sabía que mi mamá, después de que nos sucedió lo del el pillo que entró y nos robó, ella puso la radio, lo que se llama en scanner, para que de momento en momento buscara diferentes estaciones de radio automáticamente. Y aparentemente cuando nosotros entramos estaba entre medio de estaciones, no estaba sonando nada. Y mientras nosotros hacemos nuestro camino hacia el cuarto, me acuerdo que estamos pasando por las bocinas grandes de esa radio y de repente la radio sale y comienza a sonar duro. Y yo me asusté y me frisé, y cuando miro para atrás a ver si mi amigo estaba ahí, ya no estaba. Se había desaparecido totalmente y yo me fui corriendo, y cuando salí por el garaje, él estaba ya al otro lado de la calle por allá. Y le digo eso porque eso es un ejemplo de lo que no es seguir. Seguir, escuche bien, seguir significa ir detrás de una persona o por un determinado camino o dirección en compañía de esa persona, en el ejemplo de Jesús, actuando como Él, tomando sus consejos, obedeciendo sus normas, aun cuando nos sintamos cómodos o llenos de temor. O sea, el seguir implica de que yo estaré contigo, no importa lo que pase o no importa lo que venga, no importa lo que suceda o cómo me sienta. La decisión de seguir o de ser un discípulo de Jesús implica de que yo estaré con Él y lo seguiré tanto en las buenas como también en las malas. ¿Tendré algún seguidor de Jesús aquí en este día? ¿Habrá alguno que sea radical en esta noche?
Y creo que lo que Lucas nos enseña aquí acerca de estos discípulos y cómo responden a Jesús es que se necesita más que una decisión superficial para seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque las demandas de Jesús, cuando usted lee la palabra y le presta atención a lo que dice, se da cuenta que son radicales. Son radicales. No podemos, escuche bien, no podemos suavizar o aguar las palabras de Jesús. Muchas personas tratan de tomar la palabra del Señor y para aplicarla a su situación le dan una interpretación que los haga sentirse cómodos. Porque no nos gusta ser confrontados. No nos gusta que nos cambien nuestra rutina. No nos gusta que nos saquen de nuestra zona de confort. Queremos las cosas a veces fáciles. Queremos seguir a Jesús a nuestra conveniencia. Mientras todo lo que me pidan esté de acuerdo con lo que yo creo o lo que yo piense, lo sigo. Pero el momento en cuando se exige algo o se pide algo que va más allá de lo que yo me sienta cómodo, ahí nosotros hacemos una línea, una raya en el piso y decimos: hasta aquí llegué. Pero seguir a Jesús tiene que ir más allá de eso. Seguir a Jesús demanda una actitud radical. Radical es una persona que tiene o demuestra o sigue convicciones, creencias o principios extremos. Un radical es un extremista. No admite términos medios. Como el pastor dijo ahorita, si vamos a hacer las cosas bien es mejor no hacerlas, sino las vamos a hacer con excelencia, porque el que las hace bien es un mediocre. O sea, cuando nosotros estamos hablando de las cosas de Jesús, tenemos que entender que no podemos actuar a medias. Jesús demanda, exige nuestro compromiso total. Exige y demanda una actitud radical de aquellos que se llamarán seguidores de Él. ¿Por qué? Porque el darse por completo y de una manera total, de una manera radical, produce cambio total. Ahí es donde está la clave. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para ser seguidores de Jesús de una manera radical? ¿Cuántos dicen: yo quiero ser de eso? Yo quiero ser un radical. Yo no quiero vivir una religión. Yo no quiero ser parte de simplemente un movimiento cualquiera. Yo quiero ser un creyente radical con unas convicciones profundas en la palabra del Señor. Pues se necesitan tres cosas de acuerdo a las respuestas de Jesús que Él le da a estos que potencialmente pueden ser sus discípulos. Para aquellos que quieren ser sus discípulos, número uno, tienen que entender que se necesita una fe radical para seguir a Jesús. Dice la palabra que ellos iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús le responde y le dice: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Lo que Jesús le está diciendo prácticamente a este hombre o esta persona, este discípulo o a este que puede ser un discípulo, es que Jesús no tiene un lugar a donde ir. Este hombre dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le responde y le dice: yo no tengo un lugar. O sea, si tú me sigues a mí, vas a entender de que el camino en el seguir a Jesús es un camino de fe. Muchas veces tú no sabes para dónde vas y tú no sabes cuál va a ser el próximo paso. Es un camino de fe y se necesita fe radical para ser un seguidor de Jesús. Por eso es que a veces tus familiares que no son creyentes o tus amistades o vecinos que no van a la iglesia, cuando te ven comprometido en la obra del Señor o sirviéndole a Él o leyendo tu palabra o orando, dicen: ese es un loco.
Es un loco porque no entienden que para poder seguir a Jesús se necesita una fe radical. No se trata de lo que vemos, sino lo que creemos. Y en su libro El Triángulo del Reino, J.P. Moreland siendo un teólogo importante en los Estados Unidos hace un tiempo atrás, dice él, y creo que esto es importante porque estamos viviendo en un tiempo donde creo que se ha perdido la esencia de seguidores de Jesús de una manera radical. Y a lo mejor esto pasa más en los Estados Unidos que acá. Pero él dice que hay dos mundos posibles. Hay un mundo inconstante y hay un mundo constante. Diga conmigo inconstante y constante. Diga inconstante y constante. Hay dos mundos posibles. El mundo inconstante es uno en el cual no hay valor, no hay propósito o significado. O sea, no hay una verdadera esencia en lo que es una vida propia y no hay vida después de la muerte. Y yo digo, hay creyentes inconstantes. Hay aquellos que se llaman cristianos pero son inconstantes, son parte de un mundo inconstante. Ellos dicen creer en Jesús, pero en realidad no tienen principios fundamentados en la palabra. No si tienen un sentido de propósito o de destino o de significado. Para ellos la vida es simplemente lo que es. Y puede suceder cosas buenas como malas, pero no existe tal cosa como blanco y negro. A veces hay áreas gris. Entonces son creyentes que viven en un mundo inconstante. No hay propósito, no hay convicciones profundas. No hay algo que sea sí y algo que sea no. Pero está el mundo constante, que es uno en el cual hay tal cosa como un valor objetivo. Hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Hay propósito y hay significado. En un mundo constante, algunas cosas importan y otras no. En algunas cosas podemos ver que hay significado y en otras cosas no. Esto es un mundo constante. Yo creo que existe un remanente de creyentes constantes, con convicciones profundas, que no titubean ante la tentación o ante la cultura que le presenta otras opciones. Hay cristianos constantes que tienen creencias y convicciones fundamentadas y arraigadas en la palabra del Señor. Y de acuerdo a un profesor de leyes en los Estados Unidos llamado Stephen Carter de la Universidad Yale, para que entiendan lo que le estoy diciendo, él dice que las democracias occidentales son tan seculares que toleran la religión siempre y cuando el compromiso a ellas no vayan más allá del nivel de un pasatiempo. El gobierno en los Estados Unidos, no sé acá, no tiene ningún problema con las iglesias. No se meten con los pastores, siempre y cuando tu convicción y tus creencias no se las impongas a otras personas. Siempre y cuando tus creencias y tus convicciones no pasen el nivel y el límite de lo que se considera un pasatiempo. Y yo creo que ahí es donde a veces se encuentra el problema en la iglesia hoy. No aquí, a lo mejor allá. Pero es que nosotros hemos tomado a la iglesia como un juego. La iglesia se ha convertido en simplemente un pasatiempo. Un pasatiempo en donde nosotros venimos a entretenernos o a jugar para pasar un rato. Pero yo le quiero decir hoy de que la iglesia es la entidad más importante sobre la faz de la tierra. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia será la esposa de Jesús. Y Jesús está llamando a una iglesia radical
para que en esta tierra, en este mundo, puedan traer un cambio radical a su generación también. Y yo declaro que viene un tiempo de cambios, no solamente en los Estados Unidos, declaro que viene para aquí, para Barranquilla y para Colombia, de una iglesia que se está levantando como un remanente para hacer la diferencia en medio de su cultura y su generación. A muchos, siempre y cuando usted mantenga sus creencias dentro de usted y para usted, no se meten contigo. Por ejemplo, en un periódico salió un artículo en el cual estaban comparando los evangélicos allá en los Estados Unidos que se oponían al aborto con musulmanes terroristas. Y el punto de comparación era que los dos grupos tomaban su compromiso a su religión como más importante que su alianza a los valores de una democracia. O sea, siempre y cuando tus creencias se queden dentro de las cuatro paredes de esta iglesia o el templo, nadie le importa y nadie se mete contigo. Pero el momento que las creencias y las convicciones se comienzan a aplicar en la vida y tú comiences a vivir esto, lo que crees, en tu diario vivir, ahí las personas comienzan a tener problemas o a darse cuenta, espera tu momento, no te metas conmigo. Pero yo creo que hoy Dios quiere levantar a creyentes que no son parte de un mundo inconstante, sino constante. A lo mejor lo podemos entender de esta manera. Hay dos tipos de cristianos, y esto lo aprendí del pastor Salcedo, me envió algo por WhatsApp que me gustó. Y era sobre la oración, que decía que a veces la oración del creyente es como la Coca-Cola, que comienza regular, después termina, va a light y después termina en cero. Y yo digo, para mí, que hay dos tipos de creyentes. Creyentes como la Coca-Cola, regulares. Pero hay otros creyentes light. Cristianos que son light. Ellos quieren seguir a Cristo siempre y cuando el compromiso sea light. Ellos quieren ser parte de la iglesia siempre y cuando sea light. Entonces ellos quieren el cristianismo light. Ellos van a las iglesias, y esto pasa allá, yo sé que aquí no, pero van buscando la iglesia que les guste. La iglesia en la cual yo me sienta bien. Están como que consumidores en busca de comprar una religión. Y lo que estas personas en muchas ocasiones buscan es un cristianismo light. Dicen, por favor, deme un cristianismo light. Ese es el que yo quiero. Los cristianos light, yo sé que aquí no hay ninguno. Esos todos se quedaron en West Palm Beach allá. Los cristianos light se comprometen hasta cierto punto. Diga amén o diga ouch, no sé, pero hábleme. Están calladitos. Los cristianos light se comprometen hasta cierto punto. Siempre y cuando no le pidan que haga algo que lo saque de su comodidad. Ellos dicen, yo soy cristiano. Entonces el pastor puede hablar de todo, pero si habla del dinero, hasta ahí llegó su compromiso. Si no puede decir amén, diga ouch. Pero diga algo. Los cristianos light a veces, ellos tienen sus partes favoritas de la Biblia, pero ignoran las partes que tratan con las cosas más delicadas de su propia vida. Y una fe radical, le vengo a decir hoy, es una convicción profunda en Jesús como Señor y Salvador del mundo, pero de su vida también. Y ellos, cuando se dan a Él, le dan el control total de su vida completa. El cristiano regular dice, Señor, mi vida es tuya, toda mi vida la pongo a tus pies. Y le dicen, tienes acceso a toda área de mi vida y puedes dirigirme en todo, Señor. Para ellos, la palabra es lo que dice Hebreos capítulo 4 verso 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.
Gloria a Dios. Los cristianos regulares, no light, son aquellos que les gusta aun cuando la palabra no los motiva o los anima, pero los confronta en las áreas donde ellos saben que Dios quiere tratar con ellos. Yo le vine a decir en esta noche, si queremos ser parte de una generación radical, necesitamos una fe radical. Vírese a donde alguien y dile: necesitas una fe radical. Para seguir a Jesús necesitamos tener convicciones profundas. Tenemos que estar cimentados sobre su palabra y saber de que no importa lo que se levante en nuestra cultura, este mundo, Dios nos ha llamado para hacer la diferencia. Ahora, número 2, no solamente se necesita una fe radical, ese es el primer nivel y no nos podemos quedar ahí. Ahora Jesús en este pasaje a otro le dice: sígueme. Y él le contesta: primero déjame ir a enterrar a mi padre. Pero Jesús le responde y le dice: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Yo no sé de usted, pero la palabra de Dios, cuando se lee y se medita y se estudia, uno se da cuenta de que no es tan fácil como uno pensaba. Se da cuenta de que, especialmente en lo que Jesús dice, lea lo que Jesús dice a través de los evangelios, y se dará cuenta de que sus demandas son unas demandas radicales. Y Jesús le estaba diciendo, en otras palabras, aquí cuando dice: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, era como algo duro, difícil a escuchar. Pero lo que le estaba diciendo es que los que espiritualmente están muertos deben de enterrar a los que físicamente han muerto. Pero que los que no están espiritualmente muertos son los que deben de seguir a Jesús. Eso es una interpretación teológica. Ahora, ¿qué es obediencia radical? Porque aquí Jesús lo que está enseñando es esto: deja que los muertos entierren a los muertos. Deja que los que espiritualmente están muertos entierren a los que físicamente se mueren. Pero los que están espiritualmente vivos, que me sigan, que vayan tras de mí. Y lo que Jesús le quiere decir y mostrar aquí, lo que podemos ver es que no solamente se necesita una fe radical, se necesita obediencia radical. Porque el hacerle caso a una demanda como esta no es fácil. Amén. No es fácil. Entonces, la obediencia radical demanda que nosotros estemos dispuestos a poner los propósitos de Dios y de su reino antes que nuestras responsabilidades aquí en la tierra. Yo sé que eso es radical y a lo mejor la fregué aquí, pero es una demanda radical. Escuche bien. Cuando esto sucede, nos quedamos con una decisión. La decisión de estar dispuestos a dejar todo por seguirlo a Él. Y aquí nosotros no sabemos lo que este hombre hizo. No sabemos qué él escogió. Pero a lo mejor sí se quedó con una decisión, la cual cada uno en esta noche también la tiene. La decisión de seguir a Jesús. No es fácil. No siempre está clara en nuestra mente. Pero sí tenemos que entender que hay decisiones que tenemos que tomar en obediencia, porque Jesús nos está llamando a cumplir su propósito. Y por eso seguir a Jesús significa aceptarlo en obediencia como nuestro guía o líder. Seguirlo en obediencia es aceptar su autoridad. Es cumplir con su palabra y estar de acuerdo con sus mandamientos. No quiere decir que vas a ser perfecto y que nunca vas a fallar. Pero sí significa que estás comprometido en continuamente tratar de agradarlo a Él. Y yo creo que una de las cosas más importantes en nuestra obediencia al Señor, si queremos nosotros tener una obediencia radical, escuche bien, una de las cosas más importantes en la obediencia tiene que ver con cómo nosotros
escuchamos lo que Él dice. Porque hay un proceso en la comunicación. Hay un proceso en la comunicación que tiene que ver mucho con cómo nosotros terminamos obedeciendo lo que el Señor dice. Y yo creo que muchas personas no obedecen en ocasiones porque no prestan atención a lo que se dice. Hay muchas personas que no le hacen caso, que no siguen sus mandamientos. Porque primero que todo, no se han tomado el tiempo y el cuidado de escuchar que Dios está diciendo. Hay un proceso en la comunicación. Primero comienza con el orador. El orador es el que presenta el mensaje oral a un oyente. Es la persona que presenta el mensaje a aquellos que están por delante. Pero luego está el mensaje. El mensaje es cualquier cosa que el orador le comunica a aquella persona que está escuchando. Pero no solamente está el orador y el mensaje, pero el canal por el cual se me envía un mensaje. El canal es el medio por el cual se comunica tal mensaje. Puede ser de muchas maneras, por teléfono, por texto, puede ser por el micrófono, puede ser el Señor hablándote por la televisión, en una película, por cualquier sitio. Hay muchos medios de comunicación. Pero finalmente está el oyente, que es la persona que recibe lo que el orador está diciendo, lo que está comunicando. Pero entienda bien de que hay una diferencia entre oír y escuchar. Hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar. Oír es estar consciente de las vibraciones, de las olas de sonido que llegan al oído y las podemos oír. Pero escuchar, escuche bien, es prestarle atención. Diga conmigo, prestar atención. Y hacer sentido de lo que se está diciendo. Hay muchos en la iglesia que oyen pero no escuchan. Hay muchos en la iglesia que oyen pero no escuchan. Están aquí ahora mismo, vienen a los cultos los domingos y están ahí, pero su mente está en lo que van a comer cuando salgan de aquí. Su mente está en el problema que tienen en la casa y tienen que resolver. Su mente está en aquella pelea o discusión que tuvieron con el esposo, la esposa o el amigo o amiga. Y no están aquí, oyen pero no escuchan. Y salen de la misma manera que entraron y luego se pasan y por ahí van y dicen: a mí no me edificó el mensaje. Esa palabra no fue para mí. O dicen: el culto estuvo más o menos. Le preguntan: ¿cómo estuvo el mensaje? Estuvo bien. Y la razón es porque en muchas ocasiones no han escuchado lo que el Señor le está hablando. Si queremos ser radicales en obediencia, tenemos que entender la importancia de el escuchar lo que Dios está hablando. Porque aun cuando pensamos que estamos escuchando, se dice en las estadísticas que podemos perder el 50% de lo que oímos. Después de 24 horas solamente nos acordamos del 10% del mensaje original. Y el escuchar se dice que es una arte que está perdida. De acuerdo a otro estudio se dice que más del 60% de los errores que se cometen en negocios y en empresas es por no escuchar. Y yo creo que continuamente Dios está hablando, comunicándose, hablándonos de su palabra. Como en Mateo cuando da la parábola del sembrador y explica lo que significa. Y dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador, que cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Y esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Y cuando surgen los problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella.
Pero el que recibe la semilla que cayó entre espinos es aquel también que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que ellos ya no dan fruto. Pero el que recibe la semilla que cae en buen terreno es el que oye la palabra, pero la entiende. El que oye la palabra, diga conmigo, el que oye la palabra, pero la entiende. Este produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Y obediencia radical, en la obediencia radical se necesita aprender a escuchar bien lo que Dios está diciendo. Porque si podemos escuchar bien y entender lo que está diciendo, podremos aplicarlo a nuestra vida para seguir su ejemplo y actuar de acuerdo a su propósito. Me acuerdo en una ocasión que fui a Puerto Rico. Bueno, este año pasado fui a Puerto Rico y fuimos de vacaciones con la familia. Yo tengo 4 hijos. El menor es de 5 años. Y fuimos a una montaña, a un bosque que le llaman el Yunque. No sé si sabes cuál es, pero es un lugar precioso. Ahí llegó el pito. Es un lugar precioso, pero peligroso. Y me acuerdo que llegamos al Yunque y el primo mío es un guía turístico allá. Y nos llevó por el bosque y comenzamos a subir por la montaña. Y los caminitos de esa montaña eran bien estrechos. Yo tenía tanto miedo que yo tenía al hijo mío de 5 años agarrado de la mano y se la estaba apretando, que creo era el punto que no le estaba circulando la sangre en esa mano. Pero lo tenía al lado de la montaña porque tenía miedo de que en algún momento se me fuera a soltar y se me fuera a ir. Y yo me acuerdo nosotros caminando por ese camino tan estrecho. Yo miraba hacia abajo y yo decía: Señor, si doy un paso mal, aquí me quedo. Pero una cosa que se me quedó grabada a mí fue que cuando antes de comenzar mi primo nos dijo a todos: escuchen, esta montaña yo le he subido y le he bajado muchas veces. Él era un experto, es un experto en eso. Y dice: ustedes tienen que escuchar todo lo que estoy haciendo y ver cada paso que estoy dando para que me sigan. Porque si no me siguen y no me escuchan, puede ser que den un paso mal y ahí se quedaron. Eso era importante escuchar. Yo me acuerdo que mientras él daba las instrucciones, a veces algunos estaban hablando y yo los mandaba a callar. Porque para mí yo decía: yo no quiero arriesgar mi vida, esto es importante. Y cada palabra que él decía, yo estaba atento para escucharla, porque sabía de que mi vida estaba en peligro. Y yo creo que cuando tiene que ver con el evangelio aún es más importante con lo que tiene que ver nuestra vida. Cada palabra es tan importante que si nosotros no aprendemos a escuchar bien, un paso malo que demos puede ser nuestro fin. Nuestro fin de nuestra vida espiritual. Un paso mal que demos puede ser el ceder a una tentación inesperada. El no escuchar bien puede ser el perderse una oportunidad de Dios que te está presentando en un momento determinado. Y yo no sé de usted, pero yo le he puesto un gran peso a la palabra de Dios. Y yo sé que aquí su pastor también, que la palabra de Dios es importante. Y se entiende que a través de la palabra de Dios Él nos habla a nosotros a diario. Y por su palabra nos dejamos guiar. En otras palabras, la escritura, la Biblia, la palabra de Dios no es simplemente un libro con buenos principios, con buenos consejos que yo voy a ella cuando necesito sentirme animado. La Biblia para los radicales es el manual de vida. Es lo que te dice a ti cómo debes de vivir y lo que debes de hacer. Yo no sé si en esta noche tengo algún radical, pero te quiero decir que se necesita no solamente fe radical, se necesita obediencia radical si queremos ser de aquellos que cumpliremos su propósito. Aleluya. Obedecer a Jesús es una cuestión de vida o muerte, de bendición o de maldición. Y podemos nosotros sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones si no estamos prestando atención y escuchando lo que Dios está diciendo. Necesitamos entender con lo que dice la palabra. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas.
se necesita obediencia radical. Y por último, se necesita no solamente fe radical si queremos ser seguidores de Jesús. No solamente se necesita obediencia radical, pero ahora Jesús le dice a otro le dice a Jesús: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Usted sabe lo que Jesús estaba diciendo? Él estaba diciendo que literalmente aquel que mira atrás a las cosas pasadas, se refiere al que quita su mirada de la meta y la pone en lo que ha pasado, no es digno de ser su discípulo. El que sigue a Jesús tiene que entender que para seguirlo a Él se necesita abandono radical. Necesitamos fe radical. Necesitamos obediencia radical. Pero más que todo, se necesita abandono radical. Se cuenta una historia de un señor llamado Roger Bannister, que fue el primer hombre en correr la milla en menos de 4 minutos. En el 1954 también llegó otro hombre llamado John Landy, que vino y rompió el récord de él por un segundo, por 1.4 segundos. Y se dice la historia que después que sucedió esto, hicieron una carrera que la llamaron la milla del milagro o la milla milagrosa, en la cual pusieron a estos dos corredores a competir uno con el otro, los más rápidos en la milla. Y se dice la historia que el Landy, el que había roto el récord, el que tenía el récord en el momento presente, iba al frente en esta carrera, iba ganando y estaba a punto de llegar a la meta. Pero dice la historia que después de haber hablado con él y entrevistarlo, que cuando él estaba llegando a la meta, que de repente él comenzó a pensar en la posición de Bannister, otro que estaba corriendo con él. Comenzó a pensar, y la curiosidad lo llevó al punto de que él se desenfocó de la meta y miró para atrás a ver dónde estaba Bannister. Y cuando miró para atrás se tropezó, perdió el paso. Y en el momento que perdió el paso, y fue rápido, Bannister le pasó y ganó la carrera. Al final entrevistan a Landy, el que perdió, y Landy termina diciendo: yo hubiese ganado la carrera si no hubiese mirado para atrás. Si yo no hubiese quitado la mirada de la meta, yo hubiese ganado. Y se dice la historia, y es real, de que en ese preciso momento, cuando el corredor mira para atrás y el otro le está pasando, alguien tomó una foto. Y la foto quedó grabada, la puedes conseguir en el internet. Pero luego le hicieron, de acuerdo a la foto, una estatua de bronce. Y Landy dice, el que perdió la carrera, dice: la esposa de Lot fue una mujer que por mirar atrás se convirtió en una columna de sal. Pero yo soy el único en la historia que se ha convertido en una estatua de bronce. Y quiero que entienda, cuando nosotros vemos esto, que Jesús en cierta manera también está diciendo que esto sucede en lo espiritual. Que cuando nosotros quitamos nuestra mirada de la meta, de las promesas de Dios, de lo que Él ha dicho para nosotros, de su palabra y de quien Él es para nosotros, cuando quitamos nuestra mirada de allí, nosotros tendemos a tropezar y a perder el norte y fallecer. Y Jesús está diciéndole aquí a un discípulo que potencialmente puede seguirlo a Él: el que mira atrás después de haber puesto la mano en el arado no es digno, no es apto para el reino de Dios. En otras palabras, se necesita una actitud
y una determinación de poder soltar y dejar cosas atrás que no son parte de tu propósito. Yo le vine a hablar a alguien en esta noche que ha estado luchando, batallando con cosas que te han mantenido a ti atado, limitado, que te han mantenido a ti atrás, atrasado en los propósitos de Dios. Y todo eso porque a lo mejor tú no has estado dispuesto a soltar aquello que te está aguantando. Pero hoy te vengo a decir que Dios te está haciendo un llamado a un discipulado y a un seguimiento radical en Él, que demanda de ti que tú estés dispuesto a soltar todo aquello que te esté deteniendo. Yo declaro en el nombre de Jesús en esta noche que se rompen las cadenas de toda cosa que te esté deteniendo. Yo declaro que toda adicción, que todo pecado que te tenga atado y limitado en este momento, en esta hora, se comienza a romper en tu vida. Yo declaro hoy que Dios te da la gracia, el favor, las fuerzas que necesitas para poder salir hacia adelante y soltar aquello que te ha detenido hasta ahora. Yo le he venido a decir a alguien en este día que el enemigo quiere distraerte, trayendo a memoria tu pasado. Quiere distraerte, manteniendo tu mirada puesta en lo que fue. Y a veces tiende a mantener a personas atadas. Hay personas, siento en mi espíritu, hay personas aquí hoy que se sienten atadas por errores que cometieron en el pasado. Atados, se sienten que no pueden superar los errores del pasado. Hay personas que perdieron a alguien en una relación. Tu esposo te fue infiel, te abusó, te hizo daño, y ya él se fue, pero tú sigues enfocada pensando en lo que fue. Mi padre dice: si tu esposo te dejó y se fue, no llores, y gloria a Dios, porque menos perros, menos pulgas. Pero hay personas que están atados, limitados, porque constantemente están pensando en lo que pudo haber sido. Constantemente están analizando cada una de sus decisiones y diciendo: si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, no estaría aquí. Yo podría estar en otro lugar, pero cometí un error, fallé, me hicieron daño. Cualquier cosa que te pudo haber sucedido, te botaron del trabajo. Personas atadas, limitadas, porque siguen mirando atrás. Pero el Señor en esta noche te dice: hijo amado, hija amada, te estoy llamando. Te estoy llamando en esta noche para que tomes una decisión de soltar todo eso que te está deteniendo y aguantando, y estés dispuesto a abandonar todo aquello que no es parte del propósito mío para ti. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 verso 12 al 14: no es que lo haya conseguido todo o que sea perfecto, sin embargo sigo hacia adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El seguir a Jesús demanda una fe radical, demanda una obediencia radical y demanda un abandono radical. Mi abuelo fue un hombre
de negocios, un empresario en Puerto Rico. Y mi papá me cuenta la historia de que él fue el primero en convertirse. Y en una Navidad, una viejita llega a la casa familiar y le entrega a todo el mundo un regalo. Pero cuando llega donde él, le entrega un papelito. Y mi abuelo abre el papelito y dice: Jesucristo es el mejor regalo que usted puede recibir en la Navidad. Y mi abuelo tomó el papelito y lo rompió y dijo: ¿qué porquería es esta? Eso no sirve para nada. Y esa noche mi papá me dice que él se acostó y que Jesús se le reveló en un sueño. Se le presentó en una bola de fuego y le dijo: no menosprecies lo que la viejita te dijo. Yo soy la vida, la verdad. Fuera de mí no vas a obtener nada. Y esa noche mi abuelo, después de despertarse, acepta a Jesús en su corazón. Se convierte y él vende su parte del negocio. Y con el dinero decide poner iglesias, comprar casas para poner iglesias. Y se lanza al ministerio del evangelismo por fe. Primer evangelista, ministro en su familia. Pero él estuvo dispuesto a tomar una decisión de un abandono radical para seguir a Jesús. A lo mejor el Señor no te está llamando para que dejes lo que estás haciendo, el trabajo que tienes, para que vendas tu negocio o cualquier cosa y seguirlo a Él. A lo mejor el Señor a ti simplemente te está llamando para que sueltes un pecado que te está deteniendo. Puede ser un pecado notable, de adulterio, de fornicación. Puede ser un pecado pequeño, entre comillas, invisible, de los que no vemos, de orgullo, calumnia, de celos, de odio, de rencor. No sé cuál sea aquella cosa que hoy tú tienes que soltar y abandonar para seguir a Jesús. Pero en esta noche Jesús te llama para que lo sueltes y digas: Señor, mi vida la pongo a tus pies. Todo lo que soy te lo entrego en esta noche. ¿Habrá alguien aquí hoy que diga: Señor, aquí estoy? Si ese eres tú, ponte de pie ahí donde está. Ponte de pie en esta noche y dile: Señor, aquí estoy. Mi vida te la entrego, mi vida es tuya. Y en este día me dispongo a seguirte, no de manera común y corriente, sino de una manera radical. Enséñame, Señor, a creer en ti, teniendo una fe radical. Enséñame, Señor, en este día a seguirte, a escuchar tu palabra atentamente para poder obedecerte de una manera radical. Y enséñanos, Señor, a saber que tenemos que abandonar y soltar en nuestra vida para poder seguirte a ti. Tú sabes lo que es que Dios te está pidiendo que sueltes en esta noche. Nadie lo sabe, solamente tú y Dios lo saben. Y en esta noche ahí siento que el Espíritu Santo está tratando con muchos. Está trabajando en tu corazón, está trayendo convicción. Como la palabra de Dios ahí está obrando en tu interior. Y está llamándote a seguirlo de una manera radical. Te está llamando a salir del conformismo, de la comodidad. En esta noche te está llamando a decir: Señor, yo me comprometo para hacer tu voluntad en todo momento. Me comprometo, Señor, tú puedes hacer lo que tú quieras en toda área de mi vida. Habrá alguien aquí en esta noche que diga: Señor, mis finanzas son tuyas, mis hijos son tuyos, mi familia es tuya, mi matrimonio es tuyo. Toma control y haz como tú quieras. Hoy los pongo a tus pies. Muévete, Espíritu Santo. Guíanos, dirígenos a una obediencia, a una fe
y a un abandono radical. Que podamos marcar la diferencia en nuestras próximas generaciones. La decisión de mi abuelo de seguir a Jesús de una manera radical marcó las próximas generaciones en la familia. Todos sus hijos terminaron siendo evangelistas y pastores. Y el día que mi abuelo estaba en el hospital a punto de morir, el hermano de él, que se quedó con los negocios, va a la cama y le dice: tú eres un bobo, tú eres un tonto, porque botaste la herencia que le pudiste haber dejado a tus hijos. Y mi abuelo le responde ahí en ese punto de debilidad y le dice: yo le dejé la mejor herencia que yo le pude haber dejado a mi familia, la herencia de conocer a Cristo. No hay nada más grande, no hay nada mayor que el recibir el llamado de parte de Dios para seguirlo y ser su discípulo. No hay privilegio más grande en este mundo. No hay organización más importante en la tierra que la iglesia de Jesucristo. Dios te ha colocado aquí con un propósito. Tú no estás aquí por casualidad. No es un accidente que tú has llegado a este lugar. En esta noche Dios te está diciendo hoy: yo te estoy llamando, tengo un propósito contigo, pero tienes que estar dispuesto a seguirme de una manera radical. Si usted es uno de esos en esta noche que dice: Señor, quiero seguir radical. Yo no quiero ya ser un creyente más, un creyente superficial. No quiero ser un creyente light. Quiero ser un creyente, Señor, con raíces y convicciones establecidas en tu palabra, dispuesto a seguirte de una manera radical. Quiero ser diferente. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo quiero ser diferente? Yo no quiero ser como los demás. Quiero ser diferente. Quiero que otros puedan ver a Cristo en mí. Quiero que otros puedan ver de que de verdad Cristo vive en mí, de que su presencia habita en mí. Si ese eres tú, en esta noche, levante sus manos ahí, levante sus manos, tírelas arriba, levántelas, levántelas. Y vamos a cantarle, cántele esto de su corazón. Tu fidelidad, he visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé, y en mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé.
noche, en este momento, ahí mientras usted lo adora, mientras usted lo está alabando, el Señor está removiendo de tu vida todo aquello que te ha detenido hasta ahora. Y en este día yo declaro que tú recibes tu libertad. Ahí donde estás, levanta tus manos, tú recibes tu libertad. Tú sales de esta noche, de este lugar, libre de toda atadura. Tú sales libre de todo yugo. Tú sales libre de todo aquello que el enemigo ha tratado de usar en contra de ti para detener el propósito de Dios en tu vida. Y yo declaro que hoy tú sales como un radical, listo para conquistar el mundo para el Señor. Yo declaro que serás radical en tu casa, con tus hijos, en la escuela. Serás radical en el lugar de trabajo, en el comercio, en el negocio, donde quiera que vayas. Declaramos valentía, declaramos la fuerza de Dios para vivir de una manera radical para Él. Yo declaro que hoy, Señor, hace una obra sobrenatural. Pastor, yo siento decirte que tu decisión de comenzar la iglesia no fue un error. No fue una decisión humana. Otros a lo mejor pueden verlo y decir que fue un error. Pero el Señor hoy te quiere confirmar que tú, pudiéndote haber retirado, decidiste, por el amor que tienes por Dios, de servirle a Él y abrir un lugar donde almas pudieran venir a su camino y a sus pies. Y por eso el Señor dice: te honraré, te bendeciré. Mucho más que simplemente dinero, la paz de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar. Y verán lo que te he dicho, dice el Señor, lo que he prometido, lo que he puesto en tu corazón. La visión que ahí has tenido, dice el Señor, ha sido mía, no tuya. Así que confía en mí. Anímate en esta noche y cree de que el Señor cumplirá y terminará la obra que ha comenzado. Todo lo que te ha mostrado se dará, si no en ti, en tus próximas generaciones. ¿Cuántos radicales hay aquí en esta noche? No, eso no sonó como un grito radical. ¿Cuántos radicales hay aquí en esta noche? Pues de esos mismos ahora vamos a dar una ofrenda radical. Vamos a dar una ofrenda que no es común y corriente, más allá de lo que estás acostumbrado a dar. Y es una ofrenda en la cual un radical dice: Señor, yo no dependo del hombre para lo que tengo. Tú eres mi sostén, tú eres mi proveedor. Y te doy confiando de que te doy a ti, pero yo sé, Señor, de que tú abrirás las puertas, las ventanas de los cielos, derramarás bendición hasta que sobre y abunde en mi vida. Y damos porque le servimos a un Dios que es fiel, que es grande y para el cual no hay nada imposible. Prepare su ofrenda ahí, no sé cómo lo hacen. La puede colocar y depositar en el sobre. No sé si pueden dar con tarjeta de débito, pero sea en efectivo, sea como sea. Tome su ofrenda. Padre, yo declaro la bendición tuya ahora mismo sobre esta ofrenda, sobre cada hermano y hermana que se prepara para dar, que hoy dan, Señor, en fe, dan de una manera radical, dan, Señor, no buscando algo de ti, sino porque ya saben que están parados sobre tus promesas y tú eres fiel y siempre seguirás siendo fiel y seguirás siendo su proveedor. Te pido, Padre, que los bendiga. Bendice sus hogares, bendice sus negocios, bendice sus manos y todo lo que toquen. Declaro la bendición tuya en el nombre poderoso de Jesús. Amén.